Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en un tema que ha estado generando muchísima conversación, intriga y, seamos sinceros, un poco de drama en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desentrañar algo que muchos de ustedes han estado pidiendo, analizando y debatiendo hasta el último detalle. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Serkan Yozge y el gran secreto que, al parecer, ha sido revelado. Prepárense porque esto promete ser explosivo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que aprieten ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas más sorpresas guardadas para ustedes. Ahora, vayamos al grano. La relación entre Serkan y Yozge ha sido objeto de innumerables especulaciones desde el momento en que sus caminos se cruzaron, ya sea en la ficción o en la vida real, y es precisamente esa línea difusa la que ha alimentado el misterio. Se han publicado fotos, rumores han volado por las redes sociales, y cada pequeño gesto, cada mirada, ha sido escrutada al microscopio. ¿Hay algo más entre ellos que lo que se ve a simple vista? ¿Estamos ante un romance incipiente, una amistad muy profunda, o simplemente la química que traspasa la pantalla y nos hace soñar? Hoy intentaremos arrojar luz sobre este enigmático vínculo. Hemos investigado, hemos reunido información, y estamos listos para compartir con ustedes lo que creemos que podría ser el gran secreto revelado. Prepárense porque las piezas del rompecabezas parecen estar encajando de una manera bastante reveladora. Para entender este gran secreto, debemos remontarnos un poco. La conexión entre Serkan y Yozge se hizo palpable para el público principalmente a través de sus roles en una producción televisiva que conquistó corazones. La química en pantalla era innegable, y era de esperarse que los fanáticos empezaran a fantasear con la posibilidad de que esa magia se extendiera más allá de los sets de filmación. Los comentarios en sus publicaciones conjuntas, las entrevistas donde se les veía cómodos y cómplices, todo apuntaba a una relación especial. Y ahí es donde entra la especulación. ¿Era profesionalismo, una amistad genuina, o había algo más latiendo bajo la superficie? Los medios de comunicación y las redes sociales hicieron su parte, amplificando cada rumor y alimentando la curiosidad de los seguidores. Vimos un sinfín de artículos, foros de discusión, y debates apasionados sobre la naturaleza de su relación. Algunos defendían que era pura ficción, otros estaban convencidos de que había chispas reales. Lo fascinante de todo este asunto es la forma en que los fans se involucran. No se trata solo de disfrutar de una serie o de seguir la carrera de dos actores, sino de construir narrativas, de creer en historias de amor que trascienden la pantalla. Y Serkan y Yozge, con su carisma y la forma en que interactuaban, dieron mucho material para alimentar esas historias. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos que parecían un poco más íntimos de lo estrictamente profesional. Pequeñas sonrisas, miradas cómplices, gestos de apoyo mutuo, todo era interpretado como señales de un vínculo especial. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se emociona cuando parece que dos personas que nos gustan tanto encuentran la felicidad juntas? Pero, ¿cuál es entonces el gran secreto revelado, que da título a nuestro vídeo? Aquí es donde debemos ser muy claros. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida privada y la vida pública es increíblemente delgada, y a menudo, lo que se presenta como una revelación, puede ser interpretado de diferentes maneras. Sin embargo, la información que hemos logrado recopilar, basada en fuentes cercanas y en los propios indicios que han ido dejando, apunta a que el secreto revelado no es tanto una relación sentimental confirmada y pública, sino más bien una profunda y sincera amistad, construida sobre la admiración mutua, el respeto profesional y un apoyo incondicional que va más allá de los guiones. Piensen en ello. En un entorno tan competitivo y a menudo solitario como es el de la actuación, encontrar a alguien con quien realmente conectar, con quien compartir las presas, las alegrías y las frustraciones, es un tesoro invaluable. Y lo que parece haberse revelado es precisamente eso, una conexión humana auténtica y sólida. No se trata de besos robados o de citas clandestinas, sino de la discreción y el respeto por la privacidad que, en el fondo, ambos han demostrado. Las veces que se les ha visto juntos fuera de los sets, no ha sido en situaciones escandalosas, sino en momentos de camaradería, de compartir experiencias vitales. Eso, señoras y señores, es un secreto muy valioso en esta industria. Además, este secreto también implica el reconocimiento de que el trabajo conjunto puede forjar lazos muy fuertes.
La intensidad de grabar escenas emotivas, de pasar largas horas juntos, de apoyarse mutuamente en momentos de presión, todo eso crea una intimidad profesional que a menudo se confunde con romance. Pero quizás el verdadero secreto es que Serkan y Özge han logrado navegar esa línea con gracia, manteniendo una relación genuina que se basa en la amistad y el respeto, sin dejarse arrastrar por las presiones del público o de los medios. Han sabido proteger su vínculo, permitiendo que la admiración y el cariño florezcan de forma natural y discreta. Hemos visto cómo se han defendido mutuamente en entrevistas, cómo han elogiado el talento del otro, y cómo han celebrado los éxitos individuales. Eso, para nosotros, es una revelación mucho más significativa que cualquier rumor de romance. Es la demostración de que se puede tener una relación profunda y significativa en la industria del entretenimiento sin necesidad de que sea objeto de escándalo o de confirmación pública. El gran secreto es, en esencia, la autenticidad de su conexión y el respeto que se tienen. Otra capa de este secreto podría ser la forma en que ambos manejan la atención mediática. En lugar de alimentarla con especulaciones, han elegido centrarse en su trabajo y en su vida privada, manteniendo un muro de discreción que irónicamente ha hecho que la curiosidad del público sea aún mayor. Pero ahora, con esta perspectiva, podemos entender que detrás de esa discreción no hay ocultación de un romance prohibido, sino la protección de un vínculo valioso que prefieren cultivar en privado. Y pensemos también en el impacto que esto tiene en su trabajo. Cuando dos actores tienen una buena relación fuera de pantalla, esa energía a menudo se traduce en una mejor química en sus escenas. La confianza, la comprensión mutua y el afecto genuino se reflejan en la forma en que interactúan, haciendo que sus personajes sean más creíbles y sus historias más cautivadoras. Así que, en cierto modo, su gran secreto también ha beneficiado a todos los que disfrutamos de su arte. Por supuesto, siempre habrá quienes prefieran creer en la historia de amor de cuento de hadas. Y eso está bien, la imaginación es una parte maravillosa de ser un fan. Pero creo que entender la profundidad de su amistad, el respeto mutuo y el apoyo incondicional que se brindan, es una historia igualmente hermosa, y quizás, mucho más realista y sostenible. El gran secreto revelado, es, en última instancia, la autenticidad de su conexión humana. Han demostrado que es posible construir relaciones sólidas y duraderas en un mundo que a menudo prioriza lo efímero y lo superficial. Para concluir, hemos explorado hoy la fascinante dinámica entre Serkan y Özge. Lo que comenzó como una conexión en la pantalla ha evolucionado, según nuestras averiguaciones y la interpretación de las señales, hacia una amistad profunda y un apoyo mutuo que va más allá de lo profesional. El gran secreto revelado no es necesariamente un romance público, sino la autenticidad de su vínculo, la discreción con la que lo protegen y el respeto que se tienen el uno al otro. Han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama y la especulación con gracia, demostrando que las relaciones genuinas pueden florecer incluso en el ojo público, siempre y cuando se cultiven con sinceridad y respeto. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Serkan y Özge. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más? ¿O están de acuerdo con nuestra interpretación de su amistad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su feedback es lo que hace que este canal crezca y mejore cada día. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.